Miren, hay un tema que es obligado porque trasciende a lo que es Haití. Claude Joseph, o Joseph Claude, que fue primer ministro de Haití, está llamando a derrocar al presidente Ariel Henry. Pero ya estas son declaraciones específicas de este ciudadano que sin duda no desaprovecha cualquier oportunidad de acabar o denostar a la República Dominicana y a los dominicanos. Bueno, pues está haciendo ese llamado después que se produjeron hace 2 días movilizaciones a nivel nacional en Haití, precisamente en contra del presidente Ariel Henry y pidiendo su renuncia. Hay varios muertos, decenas de heridos. Incluso imágenes se veían de cómo estos ciudadanos, grupos armados y grupos de pro gobierno y pro oposición se enfrentaban a machetazos, a pedradas y a tiros. Es una cosa terrible que hay en Haití. Y cuando se produce una cosa como la que está ocurriendo en Haití, que es un país que no tiene institucionalidad, es un país inviable desde hace más de 30, 40 años, donde en principio en la dictadura de Jean-Claude Duvalier y después de su hijo, se podría decir que había un poquito de estabilidad social, económica y política, pero bajo el yugo de una dictadura. Sin embargo, después que vino la democracia con Jean Bertrand Aristide y después a Aristide se lo llevaron los Estados Unidos, entraron en helicóptero, se lo llevaron del palacio y lo sacaron desde de ese país y lo mandaron al exilio. Después vino Prévert, hizo 2 gobiernos más o menos decentes, pero con sus altas y bajas. Después ahí las azonadas militares han sido a la orden del día. Ahora mataron un presidente hace 1 año y algo. Vino a Ariel Henry. Bueno, pues y miren, que pudiera decirse que lo que están pidiendo es que enfrente a los delincuentes y a las bandas armadas, y usted pudiera estar de acuerdo con eso, pero de ahí a querer que se mantengan movilizaciones a nivel nacional de protesta pidiendo la destitución o la renuncia. La destitución es un golpe militar. Entonces, la renuncia del primer ministro Ariel Henry, eso es una cosa de locura. Él tiene que cuidarse de esos grupos que están hablando a Haití. Sin embargo, nosotros entendemos que la República Dominicana tiene que reforzar su frontera. Tiene que reforzar porque a pesar de que están llegando ciudadanos haitianos a la República Dominicana en demasía, con estos movimientos que se están produciendo, es a cruzar para este lado, pero hay que evitar que quienes crucen para este lado no solamente sean ciudadanos comunes que buscando comida, buscando trabajo, buscando de cómo sobrevivir. Es que esas bandas de delincuentes no crucen a la República Dominicana. Por eso es válido. Y miren, que se hizo recientemente, hace 2 semanas, una marcha masiva en la capital, precisamente patriótica, así se le llamó, pidiendo, bueno, pues más acciones y que ese muro de contención que está haciendo el gobierno del presidente Luis Abinader, ahí en toda esa zona, se fortalezca, sea un poquito más acelerada y evitar precisamente que lo que está pasando en Haití
eso no nos afecte de manera negativa con la delincuencia que hay en esa nación. Bueno, el tema de la verja va muy lento y definitivamente es un espacio de mejora importante. Fíjense que en su última locución el presidente ni siquiera se refirió al tema el pasado 16 de agosto, porque estamos hablando de que cuando estuvimos cubriendo qué estaba pasando con el muro, a finales del mes de junio no había ni siquiera 1 kilómetro completado. Y los conflictos con los propietarios en la zona posiblemente prolonguen ese tiempo de lentitud en la construcción. ¿Y tú estabas allá en esa zona? Sí, claro, sí. Fuimos a hacer una cobertura especial y precisamente ahí lo pudimos ver. Habrá que ver cómo se logra que eso avance. De hecho, el Ministerio de Defensa inició un proceso de licitación de la segunda fase, pero la realidad es que la primera fase todavía tiene que desarrollarse de forma muy amplia porque es muy poco lo que se ha logrado construir. Ahora, hay que recordar que en Haití la situación va más allá de cualquier intento de Claude Joseph de desestabilizar la situación política, porque esa es una situación política que ya se encuentra desestabilizada, que se encuentra en una situación sumamente precaria, porque ahí no hay parlamento, ahí mataron al presidente, ahí hubo un cambio de último minuto de primer ministro que tampoco se llegó a consolidar de una forma muy plena. No se ha permitido que el proceso electoral se monte y avance y por lo tanto ahí hay una inercia institucional que tampoco se sabe qué es lo que va a suceder. Así que ya veremos lo que pasa con este tema. Definitivamente se ha estado caldeando el ánimo en el último mes, no solamente con el tema de la marcha, sino con el tema de intervenciones como esta, así como la del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y no deja de ser un tema de preocupación. Ojo, todos los que comentaron sobre el tema en el momento en que fuimos a la cobertura, dijeron que a pesar de los problemas políticos en Haití, no se nota un incremento puntual de entrada de haitianos por la frontera. O sea que habría que ver realmente cuál sería el efecto, sobre todo en momentos en el cual en esta misma semana se reportó una reducción significativa de la circulación de personas en el mercado binacional de Dajabón. Un porcentaje altísimo de los alimentos que entran a Haití entran a través de la frontera y a través de los mercados binacionales. Y si por el tema de la devaluación del GURD y la apreciación del peso, ese mercado continúa en esa inercia, vamos a estar hablando de que empezaría a haber problemas de suministro de alimentos en Haití, que habrá que ver cómo van a ser manejados por el gobierno haitiano. Y eso sí puede traer una situación de bastante riesgo desde el punto de vista de la frontera. Las imágenes que circularon daban miedo. Lo que es un hormiguero normalmente en el mercado binacional se veía con muy poca gente, apenas un par de personas. Los vehículos que están constantemente entrando y saliendo cargados de alimentos estaban estacionados, parados, y todo eso hace que haya que tener cierto nivel de preocupación respecto a la seguridad alimentaria en Haití, que evidentemente en la medida en que haya problemas de acceso a alimentos en Haití, hay mayor incentivo para la inmigración irregular hacia República Dominicana. Bueno, y sobre todo el riesgo es de las bandas haitianas que están secuestrando, que están operando, o su modo operandi es precisamente los asaltos, secuestrar a ciudadanos y principalmente autoridades y a empresarios. Eso es lo que hay que evitar, ese es el riesgo que nosotros tenemos que evitar, que se desestabilice Haití con todos estos movimientos de protesta sociopolíticos, porque vuelvo y repito, no hay institucionalidad, pero es evitar que gente entren aquí armados y que esas bandas hagan un trasiego de su operación hacia la República Dominicana, sobre todo después que las autoridades de Miami advirtieron que armas de alto calibre han sido detectadas aquí en la zona del Caribe y pistolas al más alto nivel están vendiéndose hacia Haití y hacia otros lugares de la zona del Caribe. Y si es Haití, estamos hablando de la frontera. Bueno, yo pienso que Haití no puede uno desear uno puede advertir que se desestabilice, porque eso no puede ir más abajo.
La única esperanza que creo que tenemos con el caso haitiano es que pueda emerger de ahí, de donde está. Antes de ayer, se produjo una conversación aquí con el presidente de la República y el embajador de Canadá en Naciones Unidas, a la vez, que es el que preside un comité de búsqueda de solución al problema haitiano. Y no sabemos qué se trató, no se dijo lo que se trató. Esta noche el presidente tiene una junta de ministros a las 7 de la noche en el Palacio Nacional. No hay una agenda específica, no se sabe qué se va a tratar, pero uno supone que la frontera está reforzada desde que la situación en Haití se ha agravado y que eso se ha mantenido. Por tanto, yo creo que ahí lo que hay que estar en estado de alerta para evitar el tema migratorio y también el tema de la seguridad. Es decir, porque muchas bandas, lógicamente, pueden usar el territorio, cruzar e incluso comenzar a cometer prácticas delictivas aquí y luego cruzarse de nuevo a Haití. Pero porque también la otra parte es que bandas haitianas se puedan juntar con bandas dominicanas. De hecho, sí, en esas bandas haitianas se detectó una vez a un dominicano que se había ido prófugo de acá y luego se incorporó allá a su práctica delictiva y cayó en manos de las autoridades. Por tanto, la delincuencia se busca y se junta, cuando sí, no importa la nacionalidad, se pueden prestar colaboraciones. Sin embargo, tal vez la parte de Haití es la parte económica, social económica. Ayer Laura y yo veíamos justamente lo del mercado y atribuíamos posiblemente a dos razones. A las razones económicas, porque también en una situación como esa uno supone que la gente no está produciendo dinero. Y segundo, en que por razones de seguridad la gente teme movilizarse porque te quitan los pesos. Sí. Y yo imagino que te quitan los pesos, te pueden quitar las fundas que tú comienzas a llevar en las manos con alimentos y todo ese tipo de cosas. Es decir, se pierde el control absolutamente de todo como está el asunto. De hecho, refería a Laura, pues yo tengo incluso algunos ciudadanos haitianos que trabajan con nosotros y conozco de que ellos incluso tienen temor de ir a ver a sus familias, porque cuando van los atracan. Es decir, las pocas cosas que pueden llevar de acá para su familia, se las quitan en el camino. Incluso en una circunstancia como esa, no solo te la pueden quitar, tú corres el riesgo de perder la vida también. Porque el que anda en esa práctica no solo te quita lo que lleva, también te mata si es necesario. Eso sí. Por tanto, es una situación lamentable, penosa. Este señor, bueno, yo creo que el ex ministro, ¿qué es lo que él es ahora? Canciller. ¿Lo mantienen como canciller o dimitió de canciller? No, Joseph. Joseph. Él es funcionario, no sé tiene, porque lo habían puesto como canciller. Lo que quiero decir es pero que no creo que tenga esa calidad y esa calidad que tiene para ser desgraciadamente canciller. Lo cambiaron, yo recuerdo que lo cambiaron. Desgraciadamente, y yo insisto en esto, la única cosa que Haití no puede hacer es autogestionarse. Por eso es que a Haití hay que intervenirla con un fideicomiso. Con un fideicomiso. Un fideicomiso para ayudarla a que construya una nación, ayudarla a que levante su economía, ayudarla a que su gente progrese. Y yo creo, y lo he dicho una vez, me ha gustado que el presidente se ha estado involucrando en las políticas, porque la República Dominicana evidentemente no puede encabezar esa reconstrucción, pero no puede estar ausente de las naciones que se asocien para ayudar a Haití a levantarse. Y mire que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, anunció recientemente que habían dispuesto cerca de 5.000 millones de pesos para Haití, pero más que eso, yo entiendo que debe haber un fideicomiso de las naciones, tanto Estados Unidos como Francia, como Inglaterra, que han intervenido y se han beneficiado de ese país. Deben de formar un fideicomiso para institucionalizar a esa nación. No se trata de darle dinero a Haití. Si tú le das dinero a Haití, posiblemente complejiza más la situación. Dinero le han dado desde hace mucho tiempo. Es más, los Clinton manejaron... Y te voy a decir una cosa, mucha gente se ha enriquecido con la miseria haitiana, porque hace negocio con Haití. Recibe dinero y luego no se invierte en Haití. Entonces ese dinero que se pueda invertir, se pueda donar en Haití, las naciones que puedan contribuir, tiene que ser sobre la base de ese plan, de ese programa de reconstrucción de esa nación.